días. Continuando con el programa, ahora iniciamos el módulo de enfermedades inflamatorias. El primer tema es dado por el doctor Luis Chica. El doctor Luis Chica realizó su estudio de medicina, de doctorado en medicina en la Universidad en la Universidad Alberto Maferrer. Luego hizo su cirugía dermatológica en el Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de la Piel, doctor Huberto Bogart Díaz. Eh, También hizo dermatología en el Instituto Dominicano de Dermatología y Cirugía de la Piel, doctor Hugo Bogart Díaz. Actualmente se encuentra trabajando como médico de staff del Instituto Salvadoreño del Seguro Social en el área de la emergencia del Hospital Médico Quirúrgico y su consulta privada es en su clínica Derms Clinic. Está asociado al CILAD, SCAD, al Colegio de Dermatólogos y el Colegio de Médicos del Salvador. Y él nos dará la charla de manejo integral de la psoriasis. Bueno, buenas tardes, buen provecho para los que todavía se encuentran con los alimentos. Espero que haya sido de su agrado. El tema de hoy es un tema un poco duro para esta hora de la tarde, ya con un poco de sueño, cansados de todo el día. eh, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más simple posible. Es el manejo integral de la psoriasis. ¿Qué vemos en estas imágenes? En psoriasis, ¿realmente estamos tratando solamente la piel o estamos tratando una enfermedad que es multidisciplinaria? Es importante seguir hablando de psoriasis precisamente por esto, porque aproximadamente 3% de la población mundial vive con esta enfermedad. Gente que a veces nosotros dependiendo de dónde tengan las lesiones, muchas veces no las logramos ver, pero es una enfermedad que tiene un impacto bastante fuerte para quien la padece. Muy importante que 30% de estas personas pueden llegar a desarrollar artritis psoriática y esta inflamación sistémica también va a tener un mayor riesgo esta población de problemas cardiometabólicos. Entonces, no es solo piel. Estamos tratando realmente al paciente de una forma integral. La fisiopatología de la enfermedad no es fácil. La fisiopatología, cuando nos ponemos a ver esquemas, bueno, los residentes sabrán bien, que es complicada toda esta cuestión de la psoriasis. Entonces, vamos a simplificarla. Vamos a hablar un poco acerca de la genética. O sea, hay un patrón genético de la persona que padece psoriasis y hay ciertos triggers, ¿verdad? O gatillos que los van a desencadenar. Por eso muchas veces se habla del estrés, o sea, o un evento fuerte que pudo haber hecho que desencadenara la enfermedad. Entonces, de repente, el paciente viene con la idea de que la enfermedad es solamente por una cuestión de estrés o de que el estrés me lo dio. Y en enfermedades de la piel, así como por ejemplo en vitiligo, también en alopecia, el estrés sí juega un papel muy importante. Entonces, los que van a estar, las interleucinas 23 y 17 son las que van a estar teniendo mucho que ver con esta enfermedad y van a ocasionar una inflamación crónica. Y estas placas psoriáticas van a estar ocasionando una enfermedad sistémica. Las tres pistas clínicas para reconocer la psoriasis en las presentaciones más clásicas son placas eritematoescamosas, como estas. Eh, Aquí creo yo que se puede confundir con otras enfermedades, pero realmente creo que todos hemos visto las presentaciones que aparecen en codos, rodillas, en cuero cabelludo a veces es un poco complicado
diferenciarla de la dermatitis seborreica o hasta qué punto hay un interlap en estas dos entidades. Entonces el compromiso ungueal también es bien importante. El compromiso ungueal en la psoriasis muchas veces llega a hacer malos diagnósticos. ¿Por qué? Porque ahora en los salones de belleza tienen máquinas de láser para tratar hongos y les empiezan a dar tratamiento láser porque piensan que son hongos y realmente puede ser una enfermedad de psoriática, ¿verdad? Este es el famoso pitting ungueal, o sea, estos hoyuelos que se pueden ver no son exclusivos de la enfermedad, pero se pueden ver en otras enfermedades reumatológicas también. La onicolisis, también pueden haber cambios de coloración. Entonces, si no mejora con antimicóticos, hay que pensar en psoriasis. Hay presentaciones también que son un poco más exageradas, ¿verdad? Presentaciones de que ya estamos hablando de una eritrodermia o placas que son más gruesas de lo usual en lugares sumamente incómodos que ya pueden ocasionar un deterioro en la calidad de vida definitivamente. O sea, no poder estar ni sentado porque duele, no poder estar eh, eh, no poder ir a la playa o no poder ponerse shorts, son de las quejas que los pacientes principalmente nos transmiten. Entonces, la clasificación de la psoriasis la tenemos de esta manera: en leve, moderada y severa. Si afecta menos del 3% de la superficie corporal y no afecta áreas especiales, está en leve, de 3 a 10, y ya con un impacto en la calidad de vida, ya la podemos clasificar como moderada. Y esta es bien importante, o sea, ¿cuáles son las áreas especiales? O sea, si es una psoriasis severa, estamos hablando que es más del 10%. Pero cuando afecta cara, cuando afecta manos, cuando afecta pies y genitales, ya podemos hablar también de una psoriasis severa, solamente por el hecho de que están estas áreas afectadas. Se me fue. Bueno, en esta diapositiva hablamos acerca de las comorbilidades metabólicas. Entonces, eh, t- en psoriasis, el síndrome metabólico eh, está presente, pues, o sea, hay una asociación bastante fuerte en lo que es diabetes, hipertensión arterial y las dislipidemias y las manifestaciones clínicas que estas nos van a dar, ¿verdad? También eh, podemos hablar acerca de artritis psoriática, la depresión, la ansiedad, que a veces nosotros la pasamos mucho por alto como médicos. ¿Por qué? Porque tenemos el consultorio lleno, porque tenemos muchos pacientes en fila. Entonces a veces no tenemos el tiempo que se merece el paciente para preguntarle cómo te sentís, ¿verdad? O sea, qué realmente, porque pues, o sea, psoriasis, ya cuando uno ha visto, desde que entra al consultorio ya sabe que tiene. Entonces ya sabes que le vas a dejar. Pero la diferencia está en eso, o sea, ¿te sentís bien? O sea, ¿qué te preocupa? ¿Cuál es el miedo que puede ocasionar esta enfermedad? Porque realmente sí existen muchos miedos. ¿Me voy a curar algún día o no me voy a curar, verdad? Y la cuestión del riesgo cardiovascular también es algo muy importante. Entonces, por eso es importante a nuestro paciente eh, investigar todo esto, ¿verdad? Los exámenes complementarios que se van a dejar para complementar y dar una atención que realmente el paciente se vaya satisfecho. El manejo multidisciplinario entonces ya no depende solo de mí como dermatólogo, ya no depende solamente de tratarle la piel. Entonces, aquí nos vamos a apoyar con nuestros colegas reumatólogos. Si hay un síndrome metabólico, con el endocrinólogo y el cardiólogo para el riesgo cardiovascular. El más difícil a veces es el que ya compete al área de psicología o psiquiatría. Em, es complicado porque muchas veces las enfermedades de la piel sí afectan más. O sea, uno puede estarse muriendo de una diabetes y quizás uno no lo nota, pero en la enfermedad de la piel lo complicado es que es muy visible. Entonces, afecta mucho la calidad de vida precisamente por eso, porque hay que andarse escondiendo las manos o tiene que andarse utilizando ropa súper tapada, ¿verdad? Para que las lesiones no sean evidentes a todos los demás. Entonces volvemos ya cuando tenemos a nuestro paciente a hacer
una evaluación adecuada, ¿verdad? Primero, estos son escalas que se utilizan para medir la severidad, que es la de superficie corporal, o sea, las áreas que están afectadas en el cuerpo. Hay un cuestionario también que se utiliza en psoriasis para ver el impacto en la calidad de vida. Entonces son aproximadamente 11 preguntas que se deberían de hacer a todos los pacientes, que realmente no queda tiempo a veces de hacerlo, pero en lo que uno va platicando creo que puede ir tocando ciertos puntos. Duerme bien, le pica mucho, eh, y todo lo que puede estar afectando a la enfermedad. Y el compromiso articular. La evaluación articular es complicada, o sea, a veces en- hay ciertos estudios que no son muy costosos que se pueden hacer, como por ejemplo la ultrasonografía, pero ya enfocada a detectar esto a tiempo. O sea, un paciente con psoriasis que ya llegó a artritis, se nos está complicando más de la cuenta. Entonces, esta evaluación integral creo yo que es la que debemos de ir pensando en nuestros pacientes. Entonces, para hablar de tratamiento, creo yo que ya todos conocemos la mayoría de tópicos que se utilizan para psoriasis. Aquí tenemos los inhibidores de la calcineurin, también tenemos los esteroides tópicos. Depende la localización, así vamos a elegir el esteroide que venga en el vehículo adecuado y con la potencia necesaria para que la enfermedad sea manejada de una buena manera, porque es súper incómodo realmente aplicarse una crema en el cuero cabelludo. Entonces hay medicamentos que vienen en presentación en solución, hay presentaciones en gel, que son más apropiados, ¿verdad? Para áreas donde hay mucho vello. Igual, o sea, si es todo el cuerpo el que está afectado, un tubito de crema no es testigo, ¿verdad? Para un paciente y en una sola aplicación o dos se terminó el medicamento. Entonces vienen presentaciones también de esteroides en emulsión o en espuma. Espuma también es adecuada para cuero cabelludo. Ya cuando estamos ante una psoriasis moderada, según las guías, el siguiente paso sería la fototerapia. Entonces, en fototerapia, lo complicado es quizás que no hay muchos lugares que hagan fototerapia. Digamos, en Hospital Sacamil tienen una cámara de fototerapia, pero ¿qué tal si el paciente vive, qué sé yo, lejísimos en San Miguel y tiene que estar viniendo por lo menos 2 o 3 veces por semana para hacerse su fototerapia? No es práctico. Em, pero sí da buenos resultados. O sea, ya cuando las áreas son muy extensas. Entonces, luego, si la psoriasis es moderada y severa, tenemos tratamientos sistémicos. En tratamientos sistémicos, creo yo que hemos trabajado muy bien con metrotexato. El metrotexato, derivado del ácido fólico, a la dosis adecuada para cada paciente, es muy efectivo. El problema, que es un medicamento que sí va a estar requiriendo una evaluación de las transaminasas, de la creatinina, porque definitivamente que ese metabolismo que tiene va a ser muy necesario estar pendiente de esto. Y también es un medicamento que es teratogénico. A mí me pasó una paciente que tenía que tomando metrotexato quedó embarazada, ¿ve? Entonces el miedo de que teníamos de que tuviera alguna afección el bebé, gracias a Dios no pasó, pero entonces, si tenemos a una paciente en edad fértil, entonces y si le vamos a poner metrotexato, entonces hay que hacerles hincapié, ¿verdad? No puedes quedar embarazada, vas a tener que tomar anticonceptivo, porque si no, es un riesgo para nosotros. Además del metrotexato, hay otros medicamentos como la ciclosporina. La ciclosporina también actúa de buena manera. Hay colegas que tienen muy buena experiencia con ciclosporina, les va súper bien. Lo personal, me gusta la ciclosporina, es práctica algunas presentaciones para hacer una dosis adecuada. Efectos adversos, si el paciente es hipertenso, entonces ahí como que no va muy bien. Y ya para hablar de una psoriasis severa que ya es refractaria, ahí vamos a hablar de los biológicos. Bueno, la doctora en la mañana tocó este tema de los biológicos. Hay una frase que me llamó mucho la atención de un colega
cuando hizo su presentación. Él hablaba vamos a dividir los principales que son tres. Entonces están los anti-TNF, están los interleucina 17 y lo más moderno, la interleucina 23. Entonces, así para no complicarnos mucho, los nombres a veces son complicados porque todos terminan en avo y entonces, pero en fin, lo importante de la diapositiva donde vimos la fisiopatología es esto, que los nuevos biológicos están enfocados a interleucina 17 o interleucina 23. Eh, Hay menos efectos adversos y lo que se aspira con estos biológicos es llegar a un aclaramiento superior al que nos pueden ofrecer otras terapias. Entonces volvemos a este paciente. Es un paciente masculino, 80 años, con una psoriasis que es severa, compromiso, además de las manos, en codos, palmas. Quiero que vean esto, las uñas del paciente. Entonces, eh, ¿tanto afecta la calidad de vida el psoriasis? O sea, el dolor para simplemente hacer algo tan simple como agarrar algo o mojarse las manos. Entonces, el paciente tenía mucho tiempo en tratamientos, a veces mejoraba, a veces no mejoraba, tanto tópicos como sistémicos. Estuvo con metrotexato, estuvo con ciclosporina. Entonces, se decidió implementar la terapia con biológicos. Con 6 meses luego de terapia con secukinumab, observamos una mejoría bien importante. No solamente en la piel, sino también en las uñas. Entonces tenemos, falta mejorar. O sea, además del biológico, se utilizan los medicamentos tópicos. Se utiliza, en este paciente también se le ha agregado metrotexato porque para lograr un poco más de aclaramiento, todavía en los codos creo yo que falta. Pero él está bastante satisfecho, estamos luchando. En instituciones es complicado llegar a este tema de los biológicos porque son medicamentos caros. Entonces, las compras a veces no llegan a tiempo, pasaron meses y no le dieron la terapia. Y entonces eso a veces complica un poco porque eh, si no se da un seguimiento, o sea, el seguimiento con el biológico no solamente es de que ya te curaste y ya no te lo voy a dejar, o sea, si se retira el biológico, entonces la enfermedad va a volver a dar problemas. Otra pacientita, esa es mucho más joven. en- la afección psicológica en este caso sí era bastante fuerte. La paciente con tratamiento con antidepresivos, una afección metabólica, un sobrepeso bastante importante, las lesiones muy generalizadas. Entonces también ya había utilizado otras terapias y se utilizó terapia con secukinumab, 6 meses post tratamiento, observando un aclaramiento bastante importante. O sea, la paciente, para ella, según ella misma lo describe con sus palabras, ha sido el cambio de vida que ella necesitaba. O sea, no solamente desde el punto de vista piel, sino que ha bajado aproximadamente 40 libras, o sea, el ánimo, pues, o sea, ya al llegar a consulta es totalmente otra persona. Entonces, concluyendo, psoriasis es sistémica. No depende solamente de la extensión, la severidad de la psoriasis. Acordémonos de las áreas especiales y hay que evaluar las comorbilidades. O sea, estos pacientes a veces, bueno, nosotros podremos llegar a ser como muy celosos con nuestros pacientes, no queremos derivárselo a otro colega porque a saber si va a regresar conmigo. Pero la verdad que lo que nos interesa aquí es tener una calidad de vida mejor y estar en contra de todos los riesgos que puede implicar la enfermedad. Y hoy
con estas terapias biológicas podemos aspirar a una piel limpia. Hoy no solamente tratamos psoriasis, tratamos pacientes. Es también de mi agrado hacerles la invitación para el Congreso Centroamericano y del Caribe en Panamá, eh, así como para el Congreso Mundial en Guadalajara. No tengo la diapositiva de CILAD, pero también están invitados para CILAD en Portugal y gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Chica.